expertos que dominan el tema, que entienden del acontecer internacional. Luis Miguel González, director editorial del Economista, gracias por estar con nosotros, como siempre, bienvenido. Y Arnulfo Valdivia Machuca, ex embajador de México ante Colombia, también en muchos casos representante de México ante la comunidad migratoria, y precisamente por eso estás aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias, Joely, un gusto estar aquí con ustedes. Pues una jornada interesante en dos temas, lo que se resolvió en la Corte y también, por supuesto, la elección en Estados Unidos. De alguna manera ya comenzamos a ver cómo se mueve el dólar hace apenas unos minutos. Sin embargo, la información está en desarrollo en los Estados Unidos. Una primera lectura del avance de la jornada. Y como bien dices tú, es un supermartes por lo que está pasando en el Poder Judicial de México y por las elecciones de Estados Unidos. El poder, lo que está pasando con la reforma judicial, hay que decirlo, tiene un impacto importante, pero no necesariamente es algo que se vaya a notar de un día para otro. Y cuando alguien dice, pienso morenistas, es que no ha pasado nada, no es que de hoy para mañana veamos movimientos de divisas. Perdóname, te vamos a ajustar un minuto el micrófono. Arnulfo, tu primera lectura. Bueno, a ver, tenemos una elección que está todavía en desarrollo. Tenemos unos resultados digamos, relativamente previsibles en estos especie de 7 estados que se venía diciendo que iban a decidir, o se dice que van a decidir la elección. Kamala Harris avanzando, digo, en un tema todavía muy temprano en los cómputos, pero avanzando en estos 3 estados que le han llamado el muro azul, ¿no? Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Digamos, sorprendentemente fuerte en Pensilvania, ¿no? Es decir, incluso con cómputos muy bajos. Y después el estado que estaba un poquito en duda, que era Georgia, en donde Kamala Harris había avanzado un poquito en la última semana, parece que sí se está yendo hacia Trump. Y entonces sí volvemos a este escenario de los 7 estados, ¿no? De Georgia, Carolina del Norte, donde también se preveía Trump. Y bueno, pues va a estar cerradísimo. Es decir, esto está complicadísimo entender ahorita todavía qué va a pasar, ¿no? Final de fotografía. ¿Por qué el tipo de cambio reacciona tanto? Hay que recordar primero que los mercados están trabajando todo el tiempo. Y hay un asunto, podríamos decir casi de los mercados cuando funcionan como casino, con todas las letras. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Simplemente la fotografía del día de hoy, estamos en la mañana a 20.09 pesos por dólar, justo ahorita antes de entrar es 20.42, 33 centavos. No quiere decir que este sea el tipo de cambio que vaya a permanecer. Depende mucho del resultado, de cómo queden integradas las cámaras. Y una sola reflexión, ¿por qué el mercado reacciona con una depreciación del peso, una valoración del dólar? Porque están apostando que gana Donald Trump y Donald Trump ha prometido aranceles. Alguien diría, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el peso? Una política de aranceles generaría más inflación, haría más difícil a la Reserva Federal bajar tasas de interés y eso en términos generales fortalece el dólar frente a otras monedas. Ojo, el peso mexicano no es la única moneda que se está depreciando. Claro. Hay una revaloración general del dólar frente al peso. Es muy pronto para contestar lo que me preguntaba hace rato, es muy pronto para decir cuál es el impacto de la reforma judicial en el tipo de cambio. Yo creo que ahorita lo que estamos viendo está vinculado a esta especulación que genera la elección en Estados Unidos. Luis Miguel, me encanta que nos lo expliques así, Arnulfo, evidentemente también en cosas sensibles, en cómo nos va a pegar a nosotros el día a día el suceso de la noticia, ¿no? Cuando Donald Trump efectivamente amenaza con que o se controla la migración o se controla el tema de seguridad o impone aranceles, es precisamente por eso es que se está moviendo el día de hoy y evidentemente hay mucha expectativa, pero también hay muchos que ponen sobre la mesa el voto de Kamala Harris cuando era senadora en contra del tratado comercial. ¿Cuáles son esos escenarios que debemos observar? Lo único que está claro es que en Estados Unidos ganó terreno el discurso proteccionista. Hay un proteccionismo
estilo demócrata, un proteccionismo estilo republicano, que es más bien de nuevo cuña, y podríamos decir, ¿cuál es la diferencia? Tiene que ver con el grado de institucionalidad. Sé que no es políticamente incorrecto, menos en un espacio tan serio, pero podríamos decir, con Donald Trump por momentos estamos frente a un proteccionismo de berrinche. Los demócratas tienen una forma de trabajar el comercio exterior, yo diría, más institucional, más metódica. Escuchaba que mencionabas, por ejemplo, la revisión del TEMEC. No vamos a tener que esperar a 2026 para ver medidas proteccionistas gane quien gane. El electorado de Estados Unidos está de alguna manera expresando sus deseos de que quien gane tenga una política que defienda más Estados Unidos. ¿Cuál es para mí el problema? México apostó demasiado a la relación con Estados Unidos. The Economist hace 2 meses publicaba un artículo bien interesante donde decía hay un índice de vulnerabilidad al triunfo de Trump y el país más vulnerable en el mundo es México. ¿Coincides, Arnulfo, con estos parámetros? Absolutamente. A ver, bien lo decía Luis Miguel, la realidad es que hay un tema de endurecimiento de la política interna de los Estados Unidos, gane quien gane. Es decir, hay que también pensar en que hoy estamos, digamos, pues lo que llama más la atención es la elección presidencial, pero tenemos también el Senado y tenemos el Congreso, y en cualquier caso, esos 2 espacios, quien gane va a ganar por un senador o por un par no, por un representante a la Cámara. Y eso lo que hace o lo que genera es lo que precisamente está comentando Luis Miguel, el hecho de una especie de convergencia en ciertos temas que le son comunes al americano común y corriente, al estadounidense de la calle, y que tienen que ver, ya lo mencionaste, Yoeli, con un tema de la migración, de las fronteras, que además se ha venido vinculando. Y bueno, Kamala Harris incluso en sus discursos habló de que la fuerte, la dura en la frontera había sido ella, peleando contra los cárteles. Es decir, esta especie de criminalización de la migración o como criminalización natural de la migración. Por otro lado, el tema de la inflación, de los costos de vida en Estados Unidos, que ellos son prácticamente en cualquier nivel social un escándalo. Y por el otro lado, claramente el tema de salud pública vinculada a los cárteles, particularmente mexicanos, ¿no? El tema del fentanilo, que se ha vuelto también un tema de salud pública, pero también un tema discursivo. Entonces, totalmente de acuerdo. Gane quien gane, vamos a tener un endurecimiento de la política hacia México, porque los 3 temas le tocan a México, o tocan a México, por decirlo de algo. Esos son los temas que le interesa al votante estadounidense, porque evidentemente uno es como lo ven desde Estados Unidos para los potenciales votantes, y por otro lado, cómo afecta la población migrante, tanto los que votan en esta primera ocasión, como la política pública que les va a afectar a los migrantes que ya están allá, empezando por los Dreamers, como los que están en tránsito y que buscan llegar a la Unión Americana. Totalmente. Migración aparece como un tema muy relevante, pero me gustaría enfatizar una cosa que en las últimas horas, los últimos días, hemos escuchado explicar muy bien a expertos. Cuando hablamos de voto latino y actitud frente a la migración, no es un monolito, no solo porque hay circunstancias muy diferentes, me atrevo a decir, venezolanos y cubanos son mucho más radicales en lo que esperan de los candidatos y son claramente alineados con Trump. Les gusta un presidente o un candidato que diga yo voy a intervenir, estoy en contra de esta casi conspiración comunista. Del otro lado... Contra Maduro, contra los cubanos, pero esos son los que están en Estados Unidos, ¿cierto? Y luego tenemos un tema que es bien interesante y es los latinos divididos por género. El latino varón de alguna manera responde con mucho entusiasmo, aunque sean del closet, a estos mensajes de Trump de
tenemos que recuperar valores, tenemos que, cuando dice vamos a hacer América grande otra vez, en el fondo lo que está diciendo es vámonos de regreso a los 50 con los valores. Y tenemos mujeres latinas mucho más identificadas con algunos de los mensajes de Kamala Harris y la agenda demócrata, por ejemplo, en cuestiones como derechos reproductivos, derechos de la mujer. Entonces, yo diría los temas que interesan son muchos. Hay uno que yo diría, hablamos mucho de México como el gran país afectado. Estoy seguro que el otro país donde está viendo esto con muchísimo interés es China. También tengo la impresión que ellos esperan más las noticias, gane quien gane, pero le tienen más miedo a Trump que a Kamala. Claro, pero al final Trump, todos lo ven como un súper proteccionista, Arnulfo. No, a ver, esta parte del tema de China es claro, ahí sí, para que veas, si hay un tema que une prácticamente de manera unánime a los dos partidos, porque casi en todo tienen matices, pero en algo que no hay matices es en el proteccionismo hacia China, o en todo caso en esta especie de tema de seguridad nacional o de prioridad de seguridad nacional, el hecho de arrasar cualquier tipo de vinculación con China que amenace este estilo de vida americano, etcétera. Entonces, claro, ahí China tiene también un tema muy complejo. Y bien lo dice Luis Miguel, Yoli, el tema de los latinos no es un tema monolítico, es un tema en donde distintos grupos que se dividen sí por género y también se dividen incluso entre los mexicanos, digo, ya se habló de los puertorriqueños o los cubanos, o los dominicanos, pero en el caso de los mexicanos, por ejemplo, incluso es además un tema de cuántos años llevan en los Estados Unidos, es decir, los que llevan más tiempo, los que ya están aculturizados, por llamarlo de algún modo, tienden a favorecer a Trump porque ellos quieren que ya dejen de llegar más. Y mientras que el que acaba de llegar sigue un poco en esta especie de lógica demócrata donde el tema de protección social, el tema de acceso a la salud, estos temas que son considerados un poco más liberales y que Kamala Harris no ha terminado de soltar, pero que le son muy atractivos a una población que finalmente no tiene casi acceso a nada. Entonces, ahí hay una especie de matriz en donde se dividen estos votos, pero sí, por eso estos últimos días vimos, Yoli y Luis Miguel, esta especie de cruzada que tuvieron ambos por ganar el voto latino, ¿no? Este tema de que Puerto Rico es una basura y todos estos temas se volvieron una pues clara imagen de la importancia que ha ganado el voto latino. Tratando de echarle sal a la herida, ¿realmente los Dreamers tienen alguna oportunidad de encontrar esta vía para legalizarlos en los Estados Unidos, Arnulfo? Porque es una promesa de todos los candidatos, en algún momento se habla, o bien es un discurso antiinmigrante, pero ¿realmente tienen alguna posibilidad los mexicanos particularmente en Estados Unidos? Bueno, si alguien tiene posibilidades son los Dreamers, es decir, el grupo que más ha sido, digamos, mencionado como un grupo al que se le facilitaría el camino hacia la ciudadanía son los Dreamers. Fuera de eso, me parece, y esto ha sido una constante en las últimas 4 décadas, que si bien el tema de la reforma migratoria, la migración, el camino a la ciudadanía, son temas de campaña, una vez que quien sea, demócratas o republicanos, llegan al gobierno, se olvida, se empantana en un pleito del Congreso y no se avanza. ¿Coincides, Luis Miguel? Sí, con los migrantes hay que recordar que existe una paradoja. Estados Unidos necesita, para mantener el ritmo de crecimiento, para mantener la capacidad de algunos sectores como la hospitalidad, restaurantes, hoteles, sector médico, salud, necesita tener la puerta no abierta, ahuertísima, casi en modo aspiradora,
para que llegue más gente. Creo que la gran tragedia es los grupos más vulnerables en México, los menos calificados, son también los que tienen menos oportunidad de ser beneficiados con algunas, indulgencias migratorias. Pienso que para profesionistas, por ejemplo, en actividades como tecnologías de la información, desde hace mucho dicen, por ejemplo, Estados Unidos necesita soldadores, mecánicos, electricistas. Entonces yo diría, también frente a los migrantes hay que dejar de verlos como un bloque y decir, muy probablemente a la larga Estados Unidos lo que termine implantando sean cuotas por capacidades y por las necesidades de su mercado laboral. México y América Latina, los migrantes, le aportan ventajas o le permiten competir frente a Europa, frente a Japón, frente a China, y es un factor que hay que tomar en cuenta. Es interesante y varios expertos están analizando el voto latino, el voto mexicano, evidentemente, cómo ha crecido la población que puede votar y la población en general de la población latina en territorio estadounidense. En este sentido, Arnulfo, vemos, por ejemplo, Pensilvania, Wisconsin y Michigan. Si Trump gana alguna de estas, le gana a Harris. Pero ahí también pues hay un factor de población migrante que está votando, que está poniendo atención al último minuto de las campañas electorales. Y efectivamente, Joely, y fíjate que ha habido un crecimiento en, digamos, el empadronamiento, si así se puede llamar, de, pues no sé si se puede llamar, así se llama, de personas, digamos, de origen latino, latinoamericano, en particular los mexicanos, que representan prácticamente el 70% de la población latina, en los últimos años. Es decir, todavía hace 10 años, más o menos entre el 25 y el 30% de los que podían votar estaban empadronados y votaban. Y eso te dejaba 70%. Hoy ese número está ya casi en el 50%. Es decir, todavía nos falta que la otra mitad vote. Claro. Pero la realidad es que ya se empieza a sentir, y estas elecciones son, me parece que las primeras en donde realmente se está haciendo sentir la capacidad de influencia, sobre todo en estos estados que mencionas del voto latino, ¿no? Interesante también Carolina del Norte, Luis Miguel, Georgia. Hay una dinámica que es lo único que podemos trazar con brocha gorda, y es las grandes ciudades tienden a votar demócratas y las poblaciones rurales tienden a ser republicanos. Dejando de lado eso, tenemos, por ejemplo, el caso de Georgia. Hace 4 años, me acuerdo que estábamos, en el periódico siguiendo, y la diferencia estuvo en la zona metropolitana de Atlanta. Entonces, mucho de lo que estamos viendo, que de alguna manera explica la polarización, ya no es entre derecha e izquierda, sino entre sistemas de valores más conservadores, más liberales. Y lo que es verdad es que, lo decía muy bien Arnulfo hace rato, quitando China, en todos los temas hay matices muy relevantes entre demócratas y republicanos, y yo diría sobre todo el mapa electoral refleja lo que llaman la guerra cultural. Estados Unidos está partido en dos por una serie de diferencias en valores respecto a derechos de la mujer, comunidad LGTB, migrantes. Si me apuran, está partido en dos hasta en la manera en que definen democracia. No es muy diferente a lo que está ocurriendo en otros países del mundo. Es una elección que le importa a todo el mundo, pero Estados Unidos está tratando en esta elección de resolver una especie de crisis de identidad que no empezó hace poco, y a los que nos cae mal Trump, de alguna manera hay que reconocerle su capacidad para convertirlo eso en una agenda política muy rentable. ¿Coincides? Absolutamente, absolutamente. La división, Joely, es por lo que los estadounidenses, de un lado y del otro, consideran valores. Es decir, mucha de la discusión se ha dado en las líneas, si bien algunas de ellas populistas, algunas medias verdades, algunas medias mentiras,
La realidad es que lo que se ha argumentado y lo que se ha esgrimido en todo durante ya buena parte desde que Kamala Harris toma la campaña, es un tema de valores, ¿no? de la forma de vida estadounidense. Y bien lo dice Luis Miguel, o sea, hay una serie de temas que definen esos valores. Entonces, el tema del derecho de la mujer para hacer lo que desee con su cuerpo, que se convierte, y que Trump te lo ha negado y te lo seguirá negando. La capacidad, por el otro lado, de proteger la frontera para que no vengan esos inmigrantes que nos amenazan, ladrones, violadores, y destruyan la forma de vida estadounidense, y Trump lo ha logrado, digamos, capitalizar desde ese espacio. Y claro, es decir, todo esto se ha construido a partir de una especie de confusión de identidad que tienen los estadounidenses, de qué es la forma de vivir o el American way of life, ¿no? La forma de vida americana, y qué valores defienden, ¿no? Una cosa que a lo mejor en los años 50 pues no era un tema, porque se estaba perfectamente claro, hoy es motivo de debate y de agendas políticas. Es interesante, leí algunas columnas en México y otras en Estados Unidos, y algunos dicen, el hecho de que gane Trump es una manera de contener a Morena. ¿Realmente podemos entender así las cosas? ¿No es minimizar la situación? Yo creo que es muy simple. A ver, en primer lugar, creo que cualquier idea, cualquier hipótesis de que va a haber una especie de superhéroe externo que va a venir al rescate de México es mala lectura de los cómics, ya no digamos de geopolítica o de política. Tengo la impresión que la relación México-Estados Unidos es muy compleja, y la mejor manera de explicar esa complejidad, la dificultad para descifrarla fácil, es el embajador actual de Estados Unidos en México. Yo reto a que alguien que lo entienda me lo explique. Me cuesta muchísimo trabajo el personaje. Es el mejor amigo posible de AMLO, pero al mismo tiempo vamos a decir, ha trabajado en un contexto en donde la agenda de negocios México-Estados Unidos ha crecido al punto en el que en los últimos 5 años México quedó ya como principal socio comercial de manera indiscutible. Hubo un momento en que era una especie de carrera muy parejera, Canadá, China, Estados Unidos y México. Ahora México está 2 o 3 puntos porcentuales arriba de China y de Canadá como socio comercial. Entonces yo diría, sí podemos esperar que Estados Unidos vaya a ser un contrapeso de algunos temas en México, pero no en el mapa o no en el espectro político. No lo veo metiéndose al tema de la Corte, pero sí lo veo peleando temas como sector energético, como planes de infraestructura, como reformas de gran calado que podrían afectar la forma en que Estados Unidos hace negocio en México. ¿Cuál es probablemente la diferencia entre demócratas y republicanos? Republicanos defenderían más la agenda de los negocios estadounidenses en México, y los demócratas pondrían más énfasis en la agenda de sindicatos en México. Vamos a abundar ahorita sobre esta visión, para algunos reduccionista, pero antes, Anthony Belchi, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, está en Georgia. Adelante. Ya se han cerrado los centros de votación en todo el estado de Georgia. No se han visto largas filas, principalmente porque muchos han aprovechado estas 2 semanas para votar de forma anticipada. Todo ha transcurrido con normalidad, a pesar de que el secretario de Estado de Georgia confirmó esta mañana que se había recibido una amenaza de bomba contra 2 centros de votación, pero dijo que eran de origen ruso y que no eran creíbles. Este estado se convirtió en el gran protagonista hace 4 años porque aquí se decidió la victoria del presidente Joe Biden por poco más de 11.000 votos, lo que provocó que Donald Trump no reconociera la derrota y acusara a las autoridades del estado de fraude electoral sin ningún tipo de prueba.
Se han hecho algunos cambios, por ejemplo, ahora se hará el recuento electrónico en vez de hacerlo manual y los latinos podrían tener la llave en este estado si tenemos en cuenta que los resultados serán muy ajustados y todo se podría decidir por pocos votos. Se estima que podrían votar unos 200.000 latinos aquí en Georgia, que representarían el 4% del total del estado, y en los exteriores de los centros de votación también se han dispuesto lo que llaman guardianes de las urnas. Son voluntarios que asesoran a los votantes, especialmente latinos, sobre el proceso electoral, y el objetivo era explicarles cómo funcionaba el sistema aquí y así garantizar que todos los mecanismos se estaban llevando a cabo con total normalidad. Informó desde Atlanta, Georgia, Anthony Belchi para La Voz de América. Gracias. Y precisamente ahí, hablando del potencial del voto latino en las elecciones de Estados Unidos, hasta aquí con esta parte de la información de la elección de los Estados Unidos. Siga con sus noticiarios locales. Nosotros volvemos en un minuto. Evidentemente, de la postura de Donald Trump y de Kamala Harris. Revisabas ahorita, Luis Miguel, las monedas en este momento y pues la mexicana ahí como que tambalea, ¿no? Empezamos a las 8:05 y era 20.41, 20.42, ahorita está 20.60. 20 centavitos. 20 centavos, a lo mejor somos nosotros que estamos hablando, hay que quedarnos callados a ver si queda quieto el tipo de cambio. Claro, y veíamos algunos estados con sorpresas, cómo se están moviendo, literal, el voto por voto, Arnulfo, que nos suena como a un mal recuerdo, a un trago amargo, pero al final va a ser así, ese voto por voto. Sí, totalmente. A ver, el hecho, por ejemplo, de Georgia, ahorita, por ejemplo, el tema de Carolina del Norte, ¿no? También que se está analizando, en donde en Charlotte lo tiene, como bien decía Luis Miguel, una especie de tendencia ya a que las zonas urbanas votan demócrata, pero el área metropolitana de Charlotte, que está haciendo, está prácticamente empatado a Carolina del Norte, y esa es muy probable que está un poco abajo Kamala, pero esa zona metropolitana que todavía no se computa es altamente demócrata. Entonces, claramente, Joely, sí, un poco lo que estábamos diciendo, va en algunos estados esto a llegar al límite de la casilla, ¿no? Del último voto contado en la última casilla en ciertos estados. Creo que hay una cosa que hay que recordarle a quienes nos están escuchando. En algunos estados, es el caso de Pensilvania, cuando la diferencia es menor a medio punto porcentual, se hace un recuento literalmente voto por voto. Así es. Eso es una de las razones por las que se dice el escenario más remoto es que podamos declarar ganador a lo largo de la noche, simplemente porque en los estados donde sea muy cerrada, es probable que haya recuento de votos y eso se llevaría algunos horas, días probablemente. A ver, Pensilvania lo ganó Trump. De hecho, Pensilvania, Wisconsin y Michigan lo ganó Trump y en 2020 lo ganó Biden. En ese orden de ideas, con esos tres estados particularmente, podemos revisar también en su momento Ohio, que estaba subiendo ahí algunos datos, Carolina del Norte, Georgia, por supuesto, y planteábamos antes del corte si no es reduccionista esta visión que dice nos iría mejor con una y con otra. No quiero hablar de a quién le vamos, quién nos cae mejor, porque no va de eso esta mesa. Sin embargo, con el gobierno actual que tenemos, con las posturas que ha expresado cada uno de los candidatos en términos de migración, de seguridad, de revisión del TEMEC, algunos dicen se va a la renegociación si gana Trump, pero en realidad, ¿qué nos puede dar más certeza, más contención de esta volatilidad? Por un lado, Arnulfo, y para completar contigo, Luis Miguel. Bueno, a ver, ahí yo creo que hay una serie de temas en los que es muy claro que la postura de Trump es mucho más firme. Sin duda alguna, el tema de la revisión del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, en donde pues ya nos ha anunciado y evidentemente habrá una, digamos, política muchísimo más revisionista, digamos, al punto. Y por el otro lado, creo que también en el tema de la frontera y los cárteles. Yo creo que esos son los temas en donde Trump va a ser
Lo decía Luis Miguel, mucho menos institucional. Es decir, yo creo que ahí va a ser un tema de lo que prometió en campaña, lo va a tratar de llevar a la mesa como un punto de negociación fuerte, de negociación ruda, usando el hecho de que él lo prometió en campaña. Por hablar del elefante en la sala, Trump es misógino y es yo diría, no tanto un misterio, pero no es la mejor combinación presidenta mexicana mujer, claro. presidente estadounidense misógino. Lo digo solo para poner uno de tantos temas y tú dices, bueno, no nos toca expresar, pero yo digo, a ver, sí hay en esta guerra de valores hay cosas que simplemente nos corresponde, o bueno, como yo siento en mi caso decir, a ver, no es lo mismo cuando dicen, a ver, es que Obama deportó a muchos mexicanos y por tanto que no se hagan los demócratas, son también, a ver, estamos hablando hay una diferencia entre tener un presidente que insulta a una o varias nacionalidades y alguien que dice la ley es así y se tiene que cumplir. Creo que viene una agenda durísima en migración, viene una agenda proteccionista en comercio y el tema de China, literalmente para México, vamos a decir, esta ambigüedad en algunos temas delicados, por ejemplo, con China, muy probablemente vaya a tener que terminar. ¿A qué me refiero con ambigüedad? Por ejemplo, las estadísticas oficiales indicarían que China no es uno de los 10 primeros inversionistas en México. Cuando vino la señora Yellen, secretaria del Tesoro de la administración Biden, uno de los temas que expresó no es creíble una cifra de inversión extranjera donde China está abajo de Argentina, por ejemplo, como inversionista en México. Cosas como eso van a pesar. Creo que hay que entender que la relación México-Estados Unidos no solo es una relación binacional, sino está en un contexto internacional de redefinición de mapas en geopolítica. Sí. Y México juega en un equipo porque tiene un acuerdo comercial, porque geográficamente pertenece a un barrio y le va a ser muy complicado a México, sean demócratas o sean republicanos, evadir literalmente el bulto. Precisamente, en minutos vamos a platicar precisamente de esa visión de la geopolítica con Stephanie Enaro. Por ahora, Luis Miguel González, Arnulfo Valdivia Machuca, muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros para Mega Noticias. Gusto. Un gusto.